Bueno, queridos amigos de Contacto Global, muy buenas noches para todos. Hoy le traemos una nueva entrega de nuestro programa. Para ello nos acompaña desde Málaga, en España, Guillermo Bergman. Guillermo es un personaje muy interesante, ya que ha logrado empalmar las tecnologías actuales por medio de un software con los textos antiguos. ¿De qué manera? Eso nos lo va a explicar Guillermo a continuación. Muy buenas noches, Guillermo. Bienvenido a Contacto Global. Muy buenas y muchísimas gracias por la invitación. Guillermo, cuéntanos un poco sobre quién es Guillermo Bergman, sobre ese trabajo tan espectacular que vienes haciendo. Bueno, yo voy a englobarlo de una manera un poco genérica. Y mi hipótesis, voy a llamarla quizás un poco metafórica, es que nosotros venimos al mundo siendo un mechero desarmado, ¿no? Un encendedor desarmado. Y nuestra cultura, nuestra infancia y todo lo que vamos aprendiendo en la vida, toda la sabiduría que vamos adquiriendo, todos los conocimientos, incluyendo los errores también, lo que hacen es ir armando ese mechero, ¿no? Ese encendedor. Y este consta de varias partes. Los hay de PVC, de plástico, los hay de metal, los hay de diferentes materiales, pero todos tienen siempre una peculiaridad, todos tienen que tener una mecha de encendida, una piedra que dé esa chispa a la llama que es la que realmente es ansiada por todos, y por supuesto el combustible, ¿no? Y desde mi paradigma, la Torá es precisamente el manual de instrucción de cómo armar ese mechero. Y para uno tener la capacidad de ni siquiera poder leer debidamente ese manual de instrucciones, necesita la cábala. La cábala realmente es la capacidad de lectura de cada individuo y es la que sabe relacionar el manual de instrucciones con el armado del mechero, del encendedor. Una vez sabemos armarlo, tenemos que saber también cómo accionarlo. Y para ello existen pues, los sabios de la cábala que nos han dejado esas instrucciones ya escritas desde hace milenios, ¿no? Una vez sabemos armarlo y una vez sabemos una llama. Y esa llama realmente es el conocimiento elevado, espiritual que nos brinda la cábala. Ahora, la llama la tiene por defecto como consecuencia todo encendedor, es decir, todo ser humano nace con la capacidad de poder encender la llama. Todo ser humano nace con la capacidad de armar un mechero siempre y cuando lo ansie, lo busque, lo persiga. Para ello hay que ser un poco curioso. Y es lo que realmente aconteció en mi caso, ¿no? Y posteriormente, pues iniciando el proyecto Sefard, en el código binario en la Biblia, junto con Mercedes y con Daniel Ríos. Bueno, se dio esa conjunción de tres almas, ¿no? Y de tres llamas, digamos. Es decir, la meta, la finalidad de la humanidad realmente es poder unir todas las llamas en una sola. Cabe recordar que un mechero proyecta una sombra cuando lo alumbro con una linterna, pero un mechero es algo físico como nuestro cuerpo. Sin embargo, la llama que sale de ese mechero no proyecta sombra en la pared. Y esa es precisamente nuestra alma, ¿no? Es la que tenemos que unir entre todos, pues para llegar a ese ya famoso, ya conocido concepto de unión global, ¿no? Entre todos. Armonía, lo resumiría. Es así realmente como nace el proyecto Sefard. Así es como nace el proyecto. Siendo curioso, entendiendo la necesidad de la humanidad, también personal, y en conjunción con otras dos personas que simplemente junto conmigo realzan o relanzan o proyectan una llama
de un mechero en conjunto, ¿no? El proyecto está basado en aplicar el código binario, que es el lenguaje universal por excelencia, en el que se entienden todos los aparatos tecnológicos hoy día, aplicarlo a las Sagradas Escrituras, en concreto a todos los textos hebreos de supuesto origen divino, y alcanzar una proyección en mapa de bits en base a la gematria de cada letra hebrea, la cual tiene una traducción a un número decimal y a una sucesión, un patrón binario. Es el Muy importante lo que, inicial. perdón Guillermo, perdón que te interrumpa Guillermo, Claro. muy interesante lo que nos estás diciendo y para la gente que ve Contacto Global en este momento. Deben haber muchas inquietudes porque evidentemente los seres humanos a través del sentido de la vista somos más gráficos que auditivos, somos más visuales que auditivos. En ese sentido, ¿cómo funciona específicamente? O sea, ¿cómo introduces tú los textos antiguos, estos textos hebreos, a ese sistema binario? ¿De qué manera funciona esto? Bueno, el alefato hebreo, el alfabeto de las letras hebreas, tiene un valor numérico, un valor gemátrico, se le denomina, asignado a cada una de las letras, ¿no? Al igual que los conocemos de textos latinos, como solían escribir números los antiguos romanos. Y al tener un valor numérico, un valor decimal asignado a cada una de las letras, podemos asignar a una palabra entera la suma de un valor decimal. Es decir, si yo inicio la Biblia con la palabra Bereshit, en castellano, en el principio, esa palabra tiene una suma no solo de letras, sino una suma automáticamente, por defecto, numérica. En concreto, esa palabra me da un valor numérico total de 913. Y ese 913 tiene una conversión al idioma computarizado, al idioma informático, que es el binario. Nos da una serie de unos y ceros en combinación y esos unos y ceros se proyectan en un mapa de bits. Se le otorga el color negro al 1 y el color blanco al 0 o viceversa. El resultado es el mismo, variaría únicamente el color. Es así como funciona el sistema binario aplicado a la Torá, a la Biblia hebrea. Y esa conversión te da alguna especie de predicción, o sea, una vez que esto ya está convertido, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, una vez convertido, has mencionado bien, te da una proyección visual. Es interesante porque acontece justo ahora, en la era visual, por excelencia. Y para nuestra sorpresa, resultante de las 4 primeras palabras de la Torá, la proyección en binario es la letra hebrea Aleph, seguida de la letra Lamed, lo cual nos da él. Y él es el nombre del creador del universo en su contracción. Él es la terminación de los nombres Daniel, Samuel, Raquel, Ezequiel, los cuales hacen alusión a la divinidad. Es la firma del creador, lo llamo yo, en código binario, en las primeras 4 palabras de las Sagradas Escrituras, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Muy interesante porque estamos hablando de que estos textos se le atribuye, como dijiste al principio, un origen divino y en pocas palabras estamos descifrando lo divino. Entonces tú lo que nos quieres decir es que los textos hebreos, hablamos de la Biblia, de la Torá, dicen en el fondo algo más de lo que dice simplemente el texto. Claro, de hecho, saliéndonos incluso del nivel técnico, como es ahora el código binario, la propia información literal que contienen estos textos también están diseccionadas o solapadas en capas de información. Yo puedo tener un texto que me narra algo muy básico. En el principio creó Elohim a los cielos y a la tierra. Yo creo que para todos es entendible la información que vierte en una primera capa, en un primer nivel, la cual es que Dios, lo primero que hizo fue crear los cielos y la tierra. Esa es la información que yo extraigo a un nivel básico.
Si me adentro una capa de información más profunda, me percato de que la esencia de la física, tal y como se imparte hoy en los centros académicos, se encuentra en esa frase. En el principio es tiempo. Dios creó a los cielos, espacio, y a la tierra, materia. Tiempo, espacio y materia están codificados en la primera frase de la Biblia. No está oculto al ojo humano, está simplemente codificado para quien adquiera ese nivel de entendimiento y sepa discernir, sepa extraerlo de esa frase. Y así acontece con cada una de las frases que hay en la Biblia, y de ahí que el texto no pueda tomarse única y exclusivamente de manera literal, sino que hay una serie de capas de información ocultas tras cada frase que tientan al ser humano a volverse más curioso, a cultivar el intelecto sobre todo, y a posteriormente y por defecto o por consecuencia a mejorar el mundo, ¿no? Yo creo que se trata sobre todo de generar una armonía, y la armonía se genera sobre todo saliendo del desconocimiento o de la ignorancia. Y esto es lo que provoca realmente la Cábala, el ayudarnos a comprender toda la Biblia, todos los textos de un supuesto origen divino de una forma muchísimo más profunda y con una sabiduría de una índole, pues yo diría que bastante más armoniosa, ¿no? De una índole necesaria para la Más convivencia del ser espiritual, humano, claro. mucho más Sí, espiritual. sí, sí, mucho más espiritual, totalmente. Guillermo, que tú estás convencido de que los autores originales de estos textos quisieron sembrar allí un mensaje tras lo literal, o sea, tras la letra. ¿Tú crees que realmente hubo un estado de conciencia de ellos de que era eso lo que querían transmitir? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, podría basarme, por ejemplo, en el sentido espiritual que cobran las Sagradas Escrituras, pero sin embargo lo puedo hacer también hoy día mediante las propias matemáticas, ¿no? Incluso la propia física cuántica, la física teórica lo demuestra también, ¿no? Sobra mencionar la de personajes que piensan igual que yo, y sobre todo célebres personas del mundo de la ciencia que han marcado un antes y un después en la humanidad, como Louis Pasteur, como Newton, como hoy día Michio Kaku, Albert Einstein, incontable. Ujú. Que basados en esto que tú nos estás diciendo, esto reafirma esa convicción de sabiduría que existía en la antigüedad. Y es muy importante este trabajo que tú estás realizando porque nos da un reenfoque de estos textos. Existen autores como JJ Benítez, también español, que da una interpretación especulativa a hechos bíblicos, ¿cierto? Y muchos lo encierran solo en ese escenario especulativo, ¿no? De que ciertamente incluso se siente a veces que hay, desde el enfoque de las religiones, que hay como una alteración de la idea real de lo que quieren decir los textos cuando uno se arriesga a darle una segunda interpretación, como es en tu caso. La pregunta concreta es, ¿no ha entrado tu propuesta de interpretación de los textos en choque con la religión? ¿Has tenido algún tipo de choque directo por lo que estás proponiendo, por lo que estás haciendo? Pues contra todo pronóstico contra todo pronósticos o contra mi punto de vista, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que debería de haber generado un choque importante, pero para mí sorprender, la verdad que no, ha sido acogido bastante bien. Claro que hay siempre alguien a quien no puede gustarle una aparición pictográfica resultante de un texto concreto, o alguien que esperaba que apareciese algo concreto y apareció justo lo contrario. Por supuesto que sí, pero por norma general ha sido muy bien acogido. Claro que la religión en sí, viéndolo desde un punto de vista, voy a llamarlo neutral, el problema que tenemos hoy día
en torno a las Sagradas Escrituras es que se nos ha venido impartiendo por personas que no deberían de haberlo hecho, porque no lo han aplicado de la forma correcta. Y voy a explicarme para que me entiendan de una manera quizás más llana. El Evangelio, tal y como se explica en los colegios, el Antiguo Testamento, tal y como se explica en centros académicos, se explica por personas que están ligadas, en este caso ahora, a la cristiandad, ya sea el catolicismo o incluso luego ramificaciones evangelistas, etc. ¿Cuál es el problema de que, voy a llamarlo, de que un cura o de que alguien ligado a la Iglesia Católica, teólogo, imparta en un colegio, en una universidad, clases de religión o clases que incluyan, por ejemplo, la Biblia hebrea? El problema está que alguien que acude a un seminario y estudia para ser cura en una iglesia, lo hace en base al idioma griego y al idioma latín. Una vez termina su carrera, puede realizar un máster, y en ese máster tiene como asignatura optativa el hebreo. Y yo creo que nos hemos salido completamente de la originalidad, dado que la Biblia se inicia en hebreo. De hecho, la parte más grande, más amplia de la Biblia está escrita en hebreo, que son los 24 libros, es la Torá y el Tanaj, la Biblia hebrea completa. No podemos seguir bajo el dogma de aprendizaje o de impartir una enseñanza en un idioma que no es el original. De hecho, al no haberlo hecho, se ha perdido el haber descubierto este código mucho antes. Entiendo perfectamente. Y es muy importante lo que tú dices, porque de alguna forma los nuevos tiempos nos obligan a que el pensamiento cada vez se expanda más. Y evidentemente esto a veces entra en choque con ciertas doctrinas. Claro, el choque acontece sobre todo con ciertos paradigmas establecidos o con cierta esperanza, ¿no? Yo lo llamo esperanza más que nada, porque cada individuo lo ve de una forma muy personal. Guillermo, esto que tú dices es muy importante porque ciertamente las nuevas eras, los nuevos tiempos, ahora plegados a la tecnología, nos obligan a ampliar la mente y el pensamiento con una gigante responsabilidad. En el sentido de que a pesar de que la tecnología esté ahorita imperando, no sea la tecnología quien reine por encima del propio pensamiento humano, sino al revés. En este sentido, te quiero puntualizar. ¿Has logrado tú tener algún resultado específico que nos puedas compartir en esta entrevista? ¿Algún resultado que tú digas, venga, yo tuve esta lectura puntual que a ti te haya como que impactado esa interpretación? A mí me ha impactado mucho una lectura que se encuentra en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 26. En los últimos párrafos se habla de la propagación de una pandemia, o de la propagación de una plaga. Y se habla de cómo Dios exige al ser humano a permanecer encerrado en casa durante un corto periodo de tiempo. Claro que es un texto que podría ser interpretado pues, para cualquier pandemia que haya existido durante la historia de la humanidad, no exclusivamente o no necesariamente el coronavirus, pero sin embargo, la extracción pictográfica de esos pocos párrafos está relacionada de forma directa con el coronavirus, porque se arroja un murciélago, se arroja una corona, se arroja la cabeza de un dragón y un humanoide encerrado entre dos paredes, al margen de que el propio texto narre que proviene del espíritu de la noche. Y la palabra COVID, adicionalmente, la palabra COVID, si la escribimos con letras hebreas, letra por letra, leyéndola tal y como se escribe en hebreo de derecha a izquierda, nos vierte en hebreo la palabra dibuk. Y dibuk no es otra cosa que
que un espíritu, acorde a la Cábala. Entonces yo creo que hay una serie de conjunciones en esa profecía que habla de una plaga que provoca un confinamiento domiciliario, que además vierte pictogramas en los que aparece un murciélago, en los que aparece un dragón, como del lugar del que proviene, y otra serie de símbolos que hacen alusión al coronavirus, por no mencionar que en un código de salto de letras equidistantes, tratados por el profesor Eliyahu Rips, precisamente de ese texto también se extraen palabras como corona o como virus. Yo creo que es una de las lecturas más actuales, digamos, voy a llamarlo actual, ¿no? Luego también, por supuesto, tenemos a el señor Donald Trump, tenemos personajes que aparecen como Albert Einstein, David Ben Gurión. Es un sinfín, es decir, en el libro de la vida está todo el mundo. Todos nos encontramos de un modo u otro en el libro de la vida. De ahí que a la Torá se le llame un libro vivo, el libro de la vida. Muy importante esto que nos está diciendo Guillermo, porque sabemos los tiempos que estamos viviendo con el tema del coronavirus y de alguna forma esto representa una posibilidad real de conectarnos tal vez con acontecimientos futuros. ¿Hay algún acontecimiento futuro que no a manera de predicción, porque aquí estamos hablando que lo que tú haces es muy científico? ¿Hay algún acontecimiento futuro que te impacte, que tú creas firmemente que puedas estar esperando? Aunque aclaro algo a la gente que ve Contacto Global. O sea, no todos los acontecimientos futuros tienen que ser catastróficos, indiscutiblemente. Entonces, esa es la pregunta, Guillermo. No, bueno, Dios no quiera que todos sean catastróficos, pero en concreto hay uno que sí que compartí ya hace bastante tiempo, puesto que está recogido en la obra literaria que compusimos al respecto, llamada Sefard. Y es una aparición visual extraída del libro de Zacarías. Y Zacarías tiene un capítulo muy concreto, que es el 14, que narra una futura guerra por venir. Y la extracción pictográfica, visual, de ese compendio profético, catastrófico en este caso, es precisamente la cara de Bashar Assad. Hay un misil, hay dos humanoides enfrentándose, narrando una guerra civil, como se narra literalmente en el texto. Hay un eclipse solar o lunar, ¿no? Y el texto narra días de oscuridad. Y creo que a modo, no predicción, como dicen, ¿no? Porque no me gusta mirar al futuro. Es decir, yo no decodificaría un texto de cara a una interpretación futura porque podría materializarse. Es decir, algo se materializa no solo cuando se menciona, sino cuando se acciona, ¿no? Y en este caso lo menciono porque es una muy clara de cara al futuro. La implicación que hay en ese texto va más allá, porque hay un pictograma que hace alusión a una central nuclear, a una centrifugadora. Hay otro pictograma que hace alusión a la bandera de Irán, y creo que son componentes actualmente en la política, sobre todo en Oriente Medio, que están ligados a una futura guerra, y de hecho bastante inminente. Y bastante inminente por el posicionamiento geoestratégico ahora mismo de todos esos países, ¿no? De cómo se está llevando a cabo la política regional en esa parte del mundo. Y luego la Cábala nos habla de algo muy curioso en relación a ese preciso texto. Y nos enseñan los sabios de la Cábala, en un escrito ya milenario, que toda esa guerra dará comienzo o explotará realmente de forma contundente cuando haya caído el Nerón de Oriente. Y es en este caso, y recientemente, que la prensa árabe denomina a Bashar Assad como Nerón de Oriente. La palabra hebrea o el conjunto de palabras hebreas para Nerón de Oriente tiene el mismo valor gemátrico, numérico, que Bashar Assad. Yo creo que también es una serie de coincidencias, ¿no?
de correlatividades que asustan porque es una guerra que se palpa desde hace ya muchos años y que cada vez va a más, sobre todo desde el nuevo reposicionamiento de Irán en territorio sirio, la exigencia de Israel de que se retiren esas tropas, la continua amenaza, el armamento masivo que introduce Putin en esa región, y todo esto se está cociendo. Y es algo que se palpa en el texto de una forma muy inminente, que se palpa en nuestra vida real de una forma inminente y en los pictogramas también. Te entiendo. Sí, ciertamente dijiste algo muy interesante, palabras más, palabras menos, que las predicciones se pueden activar también, y eso habla de un Guillermo que hasta cierto punto es un hombre creyente, que es un hombre espiritual, que es un hombre energético. En ese sentido, ¿de qué forma, Guillermo, este proyecto tan maravilloso ha incidido en ti como ser humano, como individuo? Bueno, yo creo que nunca le tuve miedo a la muerte, porque nunca llegué realmente a cuestionarme si tengo miedo a la muerte o no. Pero de habérmelo cuestionado, hubiese tenido miedo a la muerte, como yo creo que como casi cualquier ser humano. Hoy día este proyecto como mínimo me ha quitado el miedo a la muerte, porque mediante este proyecto cobré la certeza de que hay un orden superior establecido, y ese orden superior me dice que hay un mundo por venir tras este mundo, con lo cual el alivio espiritual en cuanto a mi propia existencia y la de mis familiares, la de mi entorno más cercano, y luego en última instancia en la de todo ser humano que habita conmigo en la Tierra, el destino de todos nosotros no es ser únicamente un ente biológico, desaparecer y ahí quedó todo, sino que nuestra conciencia sigue viva, nuestras almas siguen vivas, ¿no? Y nos reencontraremos en otro lugar. Es para mí un alivio importantísimo, ¿no? El saber, el tener la certeza de que algún día pues volveré a ver a mis abuelos, ¿no? A personas que ya nos han dejado. Creo que sí que me ha convertido en una persona muchísimo más prudente también y sobre todo más caritativa. Me ha brindado la opción de seguir estudiando, de cultivarme más que antes y de ejercer una caridad mayor que la que ejercía antes, ¿no? De entender la necesidad de todo ser humano de tener acceso a un plato de comida y a un libro. Prácticamente lo coloco al mismo nivel, ¿no? Qué importante esa frase que dices al final, porque hay una expresión bíblica que dice que no solo de pan vive el hombre, pero a veces parece que nos olvidáramos de ella, en el sentido de que estamos en una sociedad profundamente materialista, donde se olvida también alimentar el espíritu e incluso alimentar el ser a través del conocimiento. De alguna manera, y voy a retomar un poquito a preguntas anteriores, parece que toda interpretación fuera catastrófica. ¿Tú estás convencido que, separando un poco esta última respuesta de que sabemos que viene un plano mejor, tú estás convencido de que el futuro inmediato de la humanidad es catastrófico? Eso es lo que te dan tus interpretaciones. Bueno, es catastrófico, al igual que el nacimiento de un bebé es catastrófico. Yo creo que si preguntamos a una mujer, que es la que da a luz, te va a decir que seguramente el embarazo lo fue llevando bien, hay quien lo ha podido llevar un poco peor, pero los dolores de contracciones, los dolores de parto y la sangre que se derrama para dar luz a un bebé, por no hablar del corte en el cordón umbilical, son muy similares a lo que acontece en la humanidad. Yo creo que nosotros hemos perdido, no perdido el tren, pero creo que hemos cogido el tren erróneo de cara a generar una convivencia plena
hace unos 30 años y hoy día estamos viendo los frutos, ¿no? Estamos viendo la consecuencia de ello, que no es otra cosa que un dolor de partos. Con lo cual, el futuro inmediato, sí puedo verlo catastrófico, pero catastrófico como se puede percibir catastrófico el nacimiento de un bebé. El momento de sentir el dolor, de que ese bebé salga por el cuello uterino, de ver la sangre, de cortar el cordón umbilical, pero eso da pie a una nueva vida. Es decir, la humanidad no se va a agotar, el planeta no se va a acabar mediante estos eventos catastróficos que están por venir. Simplemente son necesarios, son necesarios para generar una nueva vida ya necesaria, ¿no? Porque al igual que el motivo más, yo creo que es más primitivo de dar a luz a un bebé es pues asegurar la existencia, ¿no? Asegurar la existencia de nuestra especie. Y para asegurar la continuidad del ser humano y de la convivencia planetaria, por desgracia, ya hemos llegado al punto de no retorno, de tener que enfrentar una serie de catástrofes que incluso hoy día las estamos viendo. Yo creo que jamás ha existido una catástrofe financiera mayor que la que ha provocado el coronavirus, ¿no? Así que podéis haceros una idea de lo que está por venir. Ya es palpable, ya es muy palpable. Hace un año quizás lo hubiesen llamado conspiración. Totalmente. Hoy día creo que estamos dentro de una película, con lo cual la conspiración o la conspiranoia ya se palpa como algo real. Sabes que partiendo de lo que estabas diciendo, una vez recuerdo haber conversado con un ser muy sabio y me hacía una analogía sobre el tema del nacimiento de los bebés y decía que ningún bebé quiere nacer porque todo bebé lo que tiene, lo que conoce y lo que necesita lo tiene dentro del útero. Entonces, decía que todo bebé se niega a ver la luz y por eso las mujeres deben pujar tanto en el parto. Entonces, él hacía esta analogía, como decía, nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Entonces, la analogía es, ¿será que esta vida materia que estamos viviendo en sí es un embarazo? Y que al morir comienza otro renacimiento. Era como la analogía que hacía. Y es muy interesante porque vuelvo y te reitero que me conecto con ese enfoque espiritual, interpretativo que tú le das a tu trabajo. Te hago una pregunta, Guillermo. Entre los textos que tú interpretas está la Torá, está la Biblia. ¿Qué encuentras diferencial en estos textos? O sea, ¿qué diferencia la interpretación de la Torá a la de la Biblia, por ejemplo? Bueno, la interpretación, realmente ni siquiera necesitamos entrar en interpretación, es decir, la Torá nos habla de un pacto entre Dios y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, incluyendo a los no judíos o no pertenecientes al pueblo hebreo, pero cada uno de una manera diferenciada. Es decir, cuando un judío debe cumplir con 613 preceptos, un no judío debe cumplir única y exclusivamente con 7 preceptos. En cambio, si nos adentramos en el Nuevo Testamento, el pacto, ese pacto sellado, el Nuevo Testamento presume de haber abierto ese pacto y haber generado un pacto nuevo que acontece mediante la aceptación de Jesús como mediador entre Dios y el resto de la humanidad, sin hacer luego diferencia entre judíos o no judíos. Creo que ni siquiera es interpretativo, es decir, la diferencia es clara, es un pacto contra otro. Correcto, te entiendo perfectamente, Guillermo. De alguna forma, como recogíamos hace rato que conversábamos sobre el tema de los sabios de la antigüedad, sabemos que también hay otros libros que aunque no están en hebreo, también vienen de la antigüedad. Ejemplo de ello, el Corán, por ejemplo. ¿Has tenido tú algún acercamiento al Corán? ¿Te da tu software, te da para interpretar de manera distinta al hebreo? Un idioma diferente, una escritura diferente, me refiero.
Bueno, sería una opción, pero tanto el Corán como otros textos ancestrales, ¿no? o milenarios. La única cuestión es, o lo único que realmente se requiere es que sea una versión lo más pura posible, que se considere una versión que no haya sido alterada en el tiempo y que a su vez esté compuesta por letras que tengan también valores numéricos añadidos, ¿no? Creo que es la pauta principal para poder llevar a cabo un estudio serio acerca de ello, ¿no? La Torá lo cumple y de hecho la Torá lo cumple tomando incluso como ejemplo cómo se lleva a cabo hoy día la Torá. Entendemos que el judaísmo está dividido también en diferentes ramas. Judaísmo progresista, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo reformista. Todos tienen una ideología distinta, todos tienen una forma de interpretar la Torá, pero todos usan la misma Torá. Y la Torá siempre es copiada, letra por letra igual, y sobre todo revisada también por otras personas que tienen que cerciorarse de que nunca se trastoque un solo punto de todo ese compendio toraico. Y esto nos demuestra la importancia de que el texto permanezca lo más puro posible, ¿no? ¿Para qué? Pues creo que hoy día se ve para poder extraer un código atemporal de todo ese texto, ¿no? Acontece mediante el salto de letras o ahora mediante el código binario. Muy interesante lo que nos estás explicando, Guillermo. Bueno, para la gente que nos ve, estamos hablando con Guillermo Bergman, quien nos acompaña desde Málaga, España. Guillermo es el desarrollador, conjuntamente con un equipo de trabajo, de un software que a través del método binario da interpretaciones a textos sagrados, como la Biblia, la Torá. Guillermo, ya llegando hacia el final de esta entrevista, por lo cual te agradezco, ¿qué futuro le espera a tu proyecto? ¿Cómo ves el avanzar de tu trabajo en los próximos tiempos? Bueno, lo más inminente, ¿no? En cuanto la movilidad lo permita, es, por supuesto, hacer una comparativa con otros textos sagrados que no sean textos bíblicos y posteriormente aplicar la inteligencia artificial a los pictogramas resultantes en todo este software que en un principio se ha hecho de forma rudimentaria en píxeles, lo cual arrojaría una luz bastante más amplia a todo este proyecto, incluso una proyección tridimensional. Interesante. Sabes que ya que hablaste de unos textos diferentes, muy interesante el Popol Vuh y todo esto de lo que nos hablan los mayas, ¿no? Evidentemente estamos hablando, tal vez la interpretación del lenguaje maya sea un poco más compleja, pero creo que igualmente hay algo en común en los antiguos, que todos eran sabios y que todos de alguna manera dejaron mensajes encriptados para el futuro. Bueno, fue Guillermo Bergman. Guillermo, no sé si quieres expresar a la gente que nos ve algún mensaje final. Por supuesto, con muchísimo gusto. El sabio rey Salomón, Shlomo Amelech en hebreo, el sabio rey Salomón dijo en una ocasión que el creador del universo... Guillermo, ya en el cierre, ¿tienes algún mensaje final para las personas que ven Contacto Global el día de hoy? Pues sí, y voy a citar para ello al rey Salomón, el sabio rey Salomón, que nos dice en una ocasión muy concreta que el creador del universo lo hizo todo en base a un espejismo. Por eso la Cábala asevera que tal y como es arriba es abajo. Y mi mensaje para cualquier persona que haya visto esta entrevista, que nos esté escuchando, es precisamente el servir como ejemplo, ¿no? Porque tal y como es arriba es abajo también implica que tal y como tú actúas, tu descendencia actuará, al igual que tú estás actuando en cierto modo como lo hizo en su día tu madre o tu padre. Y creo que el sembrar ejemplo, el llevar a cabo una vida lo más sensata, lo más sincera posible, es la clave de que también lo hagan generaciones futuras, ¿no?
Creo que la convivencia, la armonía en este mundo está basada en emular a los buenos, en emular a gigantes, emular a quienes consideramos héroes. Es la única forma de apartarnos del mal y de dedicarnos a ayudar, a estudiar y a amarse. Amor. Muy importante, Guillermo, muchísimas gracias por esas palabras que sé que van a llegar al corazón de las personas que nos ven en Contacto Global en este programa. A modo de conclusión, quiero mencionar que ciertamente nuestros antepasados, los sabios de la antigüedad, dejaron un legado infinito que muchas veces, aunque esté frente a nuestros ojos, no logramos interpretar simplemente por no buscar en profundidad ese mensaje allí encriptado. Personas como Guillermo le permiten a la humanidad ver esa profundidad que los antiguos quisieron transmitir. No todo lo que existe es visible, pero no ellos lo hacen visible. De tal manera que los llamados de amor, los llamados de reflexión, los llamados de conciencia que nos hacen personas como Guillermo, nos permiten reiniciar siempre en la búsqueda de la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho. Fue Guillermo Berman desde Málaga, España, que nos acompañó el día de hoy. Guillermo, muchísimas gracias y muy buenas noches, Guillermo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Os deseo todo lo bueno. Muchas gracias. Amén. Claro que sí. Hasta la próxima, Guillermo. Muy buenas noches. Buenas noches.